11:03, como prometimos ayer, el doctor Franklin Almeida Rancier. Hay que darle un aplauso. ¡Vaya! Doctor Almeida Rancier, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Hablaremos de política en un ratito, pero al doctor lo trae por acá la discusión que iniciamos ayer con el doctor Pelegrín Castillo a propósito de la ley de migración y el reglamento de la ley aprobada el 15 de agosto del 2004 y que el reglamento vino a aprobarse en 2011. Entonces tenemos la discusión del retraso, de los problemas, de los recursos elevados por entidades vinculadas a la defensa de los haitianos y entidades haitianas, aquella decisión de la Suprema de diciembre del 5, bueno, y toda esta historia. El doctor Almeida ha venido con dos documentos, o varios documentos, sobre... con la propuesta de reglamento de aquella ocasión. Doctor, buenas tardes, bienvenido a Sol de la Tarde. Bien, buenas tardes y gracias a ustedes. Bueno, tan pronto nosotros asumimos la Secretaría de Interior y Policía, que así se llamaba en ese momento, iniciamos un proceso de consultas y empezamos a reunir el Consejo Nacional de Migración. Es un consejo que lo integran varios ministros y varias dependencias. El 29 de septiembre del 2005 concluimos todo ya con una aprobación de una propuesta de reglamento que se le remite al presidente de la República porque la Secretaría de Interior no tenía ni tiene facultad para dictar un reglamento. Es una facultad que le compete a algunas áreas del Estado, como por ejemplo al mismo presidente, a algunas instituciones como la Junta Central Electoral, la Suprema, en fin. En este reglamento, y es lo que me interesa explicar, en esta propuesta de reglamento, ayer mismo el amigo Pelegrín Castillo decía que ellos vetaron el reglamento. Ellos lo dijeron que lo vetaron. No es que no había un reglamento, había una propuesta de reglamento, aprobado por todo el mundo, Carlos Morales Troncoso, en fin, por todos los ministros, miembros y miembros del Consejo. En este reglamento se planteaban algunas cosas que yo digo que siguen siendo muy importantes e interesantes. Antes de que usted entre a los planteamientos del reglamento, doctor, este reglamento fue aprobado, como usted muy bien manifiesta, el 29 de noviembre. La propuesta. Como proyecto como de reglamento. El proyecto de reglamento, que no es reglamento hasta tanto no lo aprueba el presidente de la República, lo aprueba el Consejo el 29 de noviembre. Consejo de Migración. Del 2005, de noviembre, del 2005, lo que implica que es un año y 3 meses después de haber aprobado la ley, un tiempo prudente, lo que delata, antes de que usted entre a explicar los detalles del documento, que usted cumplió en su gestión con la función que tenía de presentar el reglamento. El proyecto. Que donde se detiene es en el despacho del presidente Leonel Fernández. Y se detiene en el despacho, como dijo ayer Pelegrín Castillo, porque ellos fueron donde él y plantearon su veto al reglamento. Y un reglamento de esta naturaleza tiene que tener el mayor consenso posible. El presidente no podía, y yo estaba ya entonces de acuerdo, lógicamente, con que no se le diera curso sin ese consenso. La Fuerza Nacional Progresista lo vetó. Yo le digo rápidamente, porque no es leer el reglamento, se lo dejo para que lo lean, para que luego, si quieren, lo destripen, como dicen, ¿verdad? Miren, ahí hay varios planteamientos hechos. En primer lugar es lo siguiente. La ley ordena una regularización. Es el tema. Nosotros, en función de eso, establecimos 2 fases distintas. Lo antes de la ley de migración dictada el 15 de agosto del 2004, y en consecuencia, para regularizar esa población extranjera en el país, se aplicó un criterio distinto que lo paso de una vez a explicar dentro de un momentico. Y lo otro es, a partir del 2004, dos bloques de trabajo. En el primer bloque establecimos lo siguiente: todo residente, todo ciudadano extranjero que demostrara que tenía más de 10 años en el país podía optar por la residencia permanente. Pero para eso tenía que demostrar su arraigo,
su permanencia, y eso implica pago de luz eléctrica, alquiler de vivienda, pago de supermercado, de colmado. Le pedimos inclusive a algunas áreas de los ingenios azucareros, Central Romana y hasta con los vecinos conversamos, para que nos diera fichaje también de esa población de inmigrantes haitianos. Porque si tenía menos de 5 años, se le daba entonces, perdón, menos de 10 años, hasta 5, se le otorgaría la residencia provisional, que es una categoría fijada en la ley de migración también. Y menos de 5 años se le iba a dar una especie de carné o visa temporal por 6 meses, como dice la ley. A los 6 meses tenía que salir del país. Pudimos haber sacado a toda esa gente en los 6 meses siguientes sin problema ninguno. ¿Cómo identificar un haitiano? Fue uno de los primeros retos que se tenía. Bueno, muy simple. Acordamos con la misma Junta Central Electoral capturar las huellas digitales del extranjero. Si él decía que se llamaba Luis Pie, Luis Pie. Si decía que se llamaba Chillo de Pradel, Chillo de Pradel. Chella. Chella. Sí. ¿Qué ocurre, no? Que un carnet de identificación y un carnet que permitiera también luego sacarlo del país, y eso se establecía claramente y se establece en ese reglamento. Entonces, en virtud de la ley de migración hay la categoría de residente permanente, residente provisional y transeúnte, que es una categoría que se le da a personas que van a durar poco tiempo y están autorizados para estar poco tiempo en el país. Se le da a estudiantes, se le da a trabajadores, se le da a profesionales que también, etcétera. La ley lo describe y lo define. En algún momento, el Pelegrín Castillo y la Fuerza plantearon que eso era un llamado que viniera todo el mundo. Y el tema no estaba ahí, porque el tema estaba en que la captura de las huellas digitales iba a ser en puntos muy concretos, incluyendo la frontera. Se tenía montado un aparataje importante, repito, con la Junta Central Electoral. ¿Qué pasaba con aquellos que no fueran regularizados? Por lo menos, aunque fuese como transeúnte, sacarlo del país. Bueno, que eso podía crear algunos conflictos con organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales. No, esto estaba sujeto a las convenciones internacionales y a la ley vigente, la ley de migración. Lo establecía así de manera clara. Sí, sí. Hasta se señala y se precisa cuáles convenciones y demás. Se decía, bueno, que lo que queremos es dar nacionalidad a haitianos. Ahí no está planteada la nacionalidad, de ninguna manera. En esa propuesta de reglamento no se plantea de ninguna manera la nacionalidad, porque eso tiene un procedimiento diferente. Sí. Y debo decir que el procedimiento, por cierto, lo llena también la entonces Secretaría de Interior, hoy Ministerio de Interior y Policía. Y en lo que yo estuve ahí, la cantidad menor de extranjeros que pedían nacionalidad eran los haitianos. Después habían norteamericanos, europeos, italianos, etcétera. O sea, el tema no era ni siquiera, ahí no se discutía el tema de la nacionalidad. Eso estaba regido por la Constitución y otras disposiciones. Se contempla en esta misma propuesta de reglamento un aspecto que aquí no se le ha puesto atención. Hay una diáspora nuestra de cerca de 2 millones de dominicanos, entre Europa y Estados Unidos, Canadá y otros puntos. Muchos de ellos son indocumentados para ese país allá, pero son documentados por nosotros, claro, porque tienen pasaporte. No tienen visa para permanecer o cédula, tienen visa y cédula. Bueno, pues. Pero serían ilegales, no indocumentados. No. Serían ilegales allá, pero no documentados. No, pero documentados sí están. Para nosotros documentados, por indocumentados ellos. Partiendo del documento migratorio que te autoriza a permanecer. Ahora, voy a lo siguiente. La idea es la siguiente. Era que todos los consulados del país, en el exterior, todos, hicieran un registro de los dominicanos residentes en el exterior o con presencia en el exterior, de tal manera que también se le ofreciera asistencia para regularizarse, para protegerlo legalmente y para asistirlo en momentos de tragedia o necesidad.
ese tema es algo que solamente lo manejan algunos países. Por ejemplo, México tiene un sistema muy bueno en ese sentido. Los dominicanos residentes en Estados Unidos debieran de ser debidamente registrados en el consulado dominicano por su presencia en los lugares de que se trate. Y no se le puede discutir esa condición. Ese otro tema que está planteado en esta propuesta, repito, de reglamento. Sí hubo un reglamento, sí hubo una propuesta, y yo sigo diciendo, esta era para mí, y sigue siendo, la mejor forma del tema de la regulación. Sin embargo, la fuente de cuestionamiento o de desacuerdo con ese proyecto procedió de diferentes puntos, diferentes áreas. Tengo entendido que defensores de los derechos humanos, representantes de organismos internacionales y también sectores vinculados a la lucha que se define como nacionalista, en el caso de la Fuerza Nacional Progresista. Aparte de la fuerza, el Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití. ¿Quién? Bueno, el comité de solidaridad. El comité, Juan Miguel Castillo Pantaleón, José Miguel Vázquez, José Manuel Rosario. Relativo a la fuerza, después no hubo objeciones de otra naturaleza. Sí hubo, digamos, planteamiento y preocupación por la Organización Internacional de Migración, porque se hizo consulta con todo el mundo y cuando nos sentamos con ellos, entendieron el procedimiento y les pareció que era lo procedente conforme a las condiciones internacionales. Doctor, buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Yo creo que desde la universidad que usted fue rector no lo había vuelto a ver. ¿Cómo? Pero tú eres más vieja que yo, entonces. ¡Ay! Doctor, entonces lo es, ¿verdad? Porque y mira que yo no soy de ahora. Pero mire, déjelo ahí, doctor, déjelo ahí, yo se lo entonces acepto. la apariencia engaña, doctor. Yo se lo acepto. Consuelo, en este caso la apariencia engaña, doctor. ¿Por mí o por él? Por lo que trata el tema. Parece una señorita de 15 años. Adelante. Doctor, déjeme decirle una cosa. Yo voy a pedirle a Cristian que, si es posible, mañana venga algún miembro de lo del comité a explicar el reglamento que sí se aprobó. Porque tuvo mucho que ver Juan Miguel Castillo Pantaleón, como yo le decía, José Miguel Vázquez, el doctor Juan Manuel Rosario, un grupo de expertos que presentaron, porque este proyecto, no solamente la fuerza, lo discutió y no lo aprobaba, sino también los nacionalistas, como dice Luis José. Entonces, como yo no manejo yo el tema, voy a pedirle a ellos que vengan a explicar la falta de y por qué ellos hicieron propuestas, porque en el otro ellos recibieron mucho apoyo. Ahora, lo que yo no entiendo, a pesar de que hubo una... ¿por qué el gobierno de Leonel Fernández? Y yo creo que, yo entiendo la razón, pero quisiera ver, ¿por qué el gobierno de Leonel no agilizó de alguna manera? Fueron 7 años que se tardó en aprobar el reglamento que finalmente se aprobó. Que nosotros lo habíamos dicho, Cristian, y ya tú tienes la confirmación. Mucho esto y yo decía 5, el decreto, 7 y ayer años. Nosotros decíamos, particularmente yo decía, imputable al presidente Fernández, al doctor Almeida. O sea, la ley, el decreto 631-11 del 11 es que viene aprobando el reglamento que se aprobó. Con lo cual quería decir que la ley de migración no se pudo aplicar desde que fue aprobada en el 2004. En esto hay dos cosas rápidamente les digo. En primer lugar, sí hubo una propuesta de reglamento que yo le he traído físicamente a ustedes. En segundo lugar, esto quiero hacer una comparación nada más. ¿Cuántos años tiene la ley de partido y no se aprueba? ¿Por qué? Un poco más. Porque es un tema de consenso. Es un tema de cuántos años, no dije cuántos. Pero, o sea, hay cosas. Hay más que de consenso, es un problema de complicidad, doctor. Pero usted quiere llamarlo como quiera. En la ley de partido político. Yo le puedo decir lo siguiente. De complicidades, de las direcciones de los partidos. Hay que no le conviene la aprobación legales que requieren de mucho consenso. Porque de lo contrario entran en desuso
Pero 7 años, doctor. A un reglamento de una ley. Esto es un lastre para Leonel Fernández. 7 años de un reglamento escondido, engavetado. Eso es un lastre para él. Eso lo entiende usted, pero no es así. Yo le voy a decir. Ahí está la propuesta, se presentó y todo, se hicieron las consultas y hubo lo que yo estoy llamando. Yo que critiqué tanto, doctor. Le voy a repetir un argumento que yo usaba en ese tiempo. Que bueno, tenemos elecciones cada 2 años. El gobierno de Leonel Fernández no quiere problemas. Y era un tema muy controversial. Tiene sentido. Muy controversial. Mucho sentido. Y la objeción la hacen los aliados acusando al gobierno de que estaba abriendo el país a los haitianos. Y del otro lado una sociedad civil también dura. Sí. Y una comunidad internacional con una actitud de chantaje y con elecciones cada 2 años. Sí. Yo lo vi siempre así. Lo entiendo. Que el gobierno políticamente prefirió un retraso terrible que nos ha hecho mucho daño. ¿Y tú crees que no hubo presión internacional para que no se aprobara? Internacional. Esa es una explicación, no una justificación de la acción de Leonel Fernández. La presión internacional de que no se aprobara el reglamento para que no se pusiera en práctica la ley de migración. Así fue que nosotros lo vimos. Eso es lo que lo hemos visto hasta ahora. Ustedes tienen derecho a verlo, ¿verdad? Como ustedes entienden lo adecuado. Pero yo le estoy dando una explicación. Sí, no, está muy bien. La explicación es sencilla, ni siquiera tiene que ver con un proceso electoral, porque ya habíamos salido de uno, que esto es del 2005. Sí, pero venía el 6, estábamos cogiendo candidatos. Se habían hecho, el 8, el 10. Se habían hecho... Leonel aprueba esto cuando ya no puede ser candidato más. Se habían hecho la consulta con todo el mundo. Ya no era se habían hecho la consulta con todo el mundo. Y, en consecuencia, cuando esto se propone, era un momento procedente. Ahora, ¿Procedente por qué? Para hacerlo. La aprobación del 11. Procedente para... Estoy hablando del 5. Del 5. No, usted cumplió perfectamente, doctor. Usted como ministro cumplió. Ahora, me queda constancia. Ustedes dicen, no, claro. Leonel no solamente tenía derecho a reelegirse, sino que se religió. No, estamos hablando de que cuando él aprueba este decreto, en noviembre del 2011, ya Danilo era candidato desde junio. O sea, él no iba a ser candidato de frente a las elecciones del 2012, por cuanto toma mucho valor el planteamiento de Cristian. Cuando Hipólito lo aprueba, es una interpretación muy subjetiva. Y cuando Hipólito lo aprueba, ya Hipólito le queda un día. A Hipólito le queda un día, aprueba la ley. Es responsabilidad de nuestro liderazgo. Cuando digo eso, el liderazgo le huyó a la aprobación. Claro, porque la presión internacional era muy fuerte. Esos son los americanos que están presionando el país para que no se aprobara. Hay temas nacionales que requieren de niveles de consenso. No se engañen. Es más, en el comité político de mi partido, no se aprueban cosas hasta que no haya un consenso. Y si se aprueba sin consenso, hay crisis. ¿Y la democracia? Porque el consenso implica tomar en cuenta la opinión de todo el mundo. Bueno, tenemos sentido de cuerpo. Franklin, 3 años después de aprobarse y aplicarse, comenzar a aplicarse el reglamento, el famoso reglamento de migración. ¿Qué tanto, percibido por ti, se ha avanzado en el control del tema migración en la República Dominicana? Esa es buena pregunta. Para mí no es buena porque no le voy a responder. Ay, ¿por qué no? Por una razón elemental. Yo salí de esa institución, responsable de eso. Y no es correcto de mi parte. Yo le voy a hacer una más sencilla. Que yo haga comentarios sobre si está bien o está mal las cosas que se lo pregunta a Consuelo. Pero se lo pregunta a Consuelo entonces. Déjame hacérselo más sencilla. Melanio vino aquí y acabó con Navarro. Cuando yo salí con la institución. Pero usted está comparando. Melanio vino aquí y acabó con Navarro. Cuando yo salí de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no mire para atrás. Es verdad. Uno tiene que entender. No se cogen piedras para lanzarlas. Aquellos que siempre están atentos a la institución de dónde salieron. Pero no solamente es porque quieren volver, es porque querían quedar. Yo le tengo una sola preguntita. Yo tengo una preguntita muy sencilla, doctor, sobre este tema del reglamento y de la experiencia de la ley ya de muchos años de aplicación, casi 13 años de aplicación. ¿Cuál tiene? El tema, la ley. La ley, sí. El tema del Plan Nacional de Regularización, que yo lo califico como un gran fracaso. Desastre. Ministerio de Interior y Policía gastó 2.300 millones de pesos. Y ahora que está mala la vaina, ahora jodieron a los que se regularizaron y siguen llegando ilegales al país, dañando el sistema migratorio.
Dígame para dónde va este país en materia de migración. Es más fácil que la pregunta de Chávez. ¿Para dónde vamos? Es la misma pregunta, pero de otro lado. No, doña, no diga eso, pero venga acá. ¿Para dónde vamos? ¿Usted está con Franklin o conmigo? Óigame algo. Primero, antes de irme ahí, antes que esta propuesta de reglamento es de aplicación a la ley. Incluye la regularización. Sí, correcto, sí está aquí. Porque la ley la no incluye. invente con un reglamento 10. Que sustituya la ley. Sí, exacto. La ley se aplica. Solo que ustedes planteaban hay aquí aspectos de la ley. Censo. No un plan de regularización, sino hacer un censo. No, el plan de regularización. Sí, adelante. Pregúntale. No le gusta que yo diga, ¿me deja hablar? No, pero tengo que hacerlo contigo, Ángel. Adelante, doctor, adelante, mi respeto. A usted con también. Con FIFA no te atrevas. La ley dice cosas que no hay que interpretar ni buscar la forma de aplicar. Ahora, la ley ordena un reglamento. Sí, está aquí. Es un reglamento de aplicación de la ley y un reglamento de regularización. Dos cosas. Y ahí está contemplado todo. Artículo 10. No, es el de la regularización, se referirá. Pero aquí está la propuesta. 151. La propuesta incluye... Sí, Ley General de Migración, Consejo Nacional de Migración aprobó celebrar un censo nacional para regularización y registro de los extranjeros. Que eso también fue lo que hicimos. También. Un censo, el censo buscar con huellas dactilares. Sí. Quién es extranjero. No diga cómo te llames, porque hay mucha falsificación de documentos. Tú no puedes falsificar la huella dactilar. Castillo. Te damos un carnet y de ahí para adelante tú hablas. Ahora, con relación a lo que se está aplicando, yo digo lo siguiente. Estados Unidos tiene problemas con ese tema también. Y va largo el asunto, viene desde Obama, su primer gobierno. Pero sirvió de algo la regularización. El tema migratorio tiene muchas aristas. Muchas aristas. Vamos a ver una cosa elemental. Para acá vienen los haitianos, pero los dominicanos se van para Estados Unidos. Claro, si los haitianos les quitan los trabajos. No es la misma pero no es justificación una cosa de la otra, lo que doctor. quiero, lo que quiero decir que la inmigración también es económica, por razones económicas. Claro. Y eso hay que regularizarlo. Si un haitiano viene aquí, o un italiano, o un francés, o un alemán, tiene que tener permiso del Estado Dominicano. Pero Monchi no puede decir, como dijo en una entrevista en el periódico, uno de los periódicos, que aquí hace falta mano de obra extranjera, que debe seguir llegando. ¿Y dónde está la plaza de trabajo? La ley también de migración regula cuántas, ¿verdad? Pero que hay que cambiar la ley, que hay que cambiar la ley, dijo Monchi, dijo que había que cambiar el 80-20 porque aquí hacía falta mano de obra extranjera, dijo Monchi. Una de las luchas que hay también es que con todos aquellos que utilizan la mano de obra extranjera, que presionan mucho, sean agrícolas, sean constructores, sean industriales, aquí hay, es más, uno va a cualquier edificio de este país, a cualquier condominio y por lo menos hay un haitiano cuidado. Sí, señor. Y le han quitado el trabajo a los dominicanos. ¿Qué tú quieres que haga el dominicano? ¿Vender droga o largarse de aquí? No estoy hablando de quitarle no trabajo, estoy diciendo... Es miseria contra miseria. Importamos miseria. Usted fue ministro durante varios años, creo que 5 años. Crecemos al 4 y... De lo interior. Importando miseria. Usted trae un documento importante que... No, porque fue que ayer dijeron ustedes que no, algo dicen que no. No, que usted lo había encabezado. Yo lo dije. Ahí es que quedó es que Ángel todo lo que viene del PLD le da. No diga eso, doctor. No, doctor, no, él es un aliado. Yo me voy a ir. Doctor, es un aliado. No, así no. Falta la política. A usted se le acusó. Tú puedes bombardear y yo no. Toma, fue el profesor. No invente. Maestro, usted fue bombardeado por diferentes sectores y se le acusaba que usted era que tenía engavetado y que por la influencia que usted ejercía en torno al presidente Leonel Fernández, por eso se quedó ahí, porque era la vicesuya. Hoy la historia le permite aclarar eso y qué bien que lo haga y está excelente. Ahora la pregunta es, esto llegó a manos del presidente, aunque usted dice que la familia Castillo se opuso. No, la familia no, la fuerza. La fuerza. Es lo mismo, lo dijo Vinicito ayer. Es lo mismo. Sí, porque un partido de familia. Un partido de familia. La fuerza. Pero digan la fuerza. Dijo algo más, dijo que rompería. Sí, dijo que rompería. Sí, no, y rompieron para joderse más.
Entonces, doctor. No, en aquel momento. Okay. Ya ellos rompieron después. Porque ellos lo que son elionelistas realmente. Twitter. Sí. Adelante, Pedro, adelante. Doctor. No provoco. Pero son gente que yo estimo y valoro. No, yo también. Nosotros también. Nosotros también. No ponga peleado. No. Ese es nuestro canchanchan. Yo me estoy separando de ustedes. No, doctor, no. Mire, que se sepa. Yo estimo muchísimo al viejo y nosotros también. No, ya están con ustedes casi otra vez, ya. No, ellos siempre han estado con Leonel. No, si hay alguien leal a Leonel Fernández son ellos. Rompieron la alianza ya con el Rompieron con Danilo, leales a Leonel. Esta es mi pregunta, eso hay que doctor. Reconocérselo. Al presidente Fernández no le interesaba la aprobación de este articulado que ustedes le presentaron como proyecto, o fue tan fuerte la influencia política de la familia o la Fuerza Nacional Progresista en el gobierno del presidente. Pedro, mira, nosotros, y vuelvo al tema de ahorita, consensuamos en la Ucamaima la ley de partidos políticos con toda la fuerza política. Sí. Y cuando fuimos al Congreso y se aprobó en la Cámara de Diputados, cuando pasó al Senado fue vetada. ¿Por quién? Por un partido. Y a eso se le puso atención. Se le dio marcha atrás. Y ahora está de nuevo discutiéndose. Claro. Yo traigo a colación eso para decir, mañana van a decir que el responsable de que la ley no se aprobara, la de partido político, porque eso pasó en el gobierno de Hipólito, el gobierno de Leonel y el gobierno de Danilo. ¿Me explico? Lo que no se explica es que el PLD teniendo una mayoría, doctor. Eso es lo que nos vamos a No se explica que el PLD teniendo una mayoría. A Daniel hay que tener cuidado porque si tuviera poder fuera muy arbitrario. Ay, no diga eso. Sí, usted está coincidiendo con el enemigo recurrentemente. Te estoy provocando lo que pasa. Este hombre karateca, doctor. Está retirado por el karateca. Yo no voy a pelear con él. No, yo lo agarro antes que llegue allá. Ni tampoco faltarle respeto. No. Admiración por usted siempre, doctor. Eso es recíproco. Doctor, yo te escucho. Vámonos para la política. Vamos para el tema político, doctor. Porque... pues yo creo que bien. No, está muy claro. Eso estuvo muy bien. Esa parte histórica es necesario mantenerla viva. No, y yo voy a buscar la persona que nos va a explicar que trabajó en lo que se aprobó. Aquí se trata del tema más importante. El vigente. De la dominicanidad que se trata. Ese tema hay que mantenerlo vivo. Aunque digan lo que digan. Mire, ahora nos vamos para lo político. Lo contrario? Hay quienes dicen lo contrario en los medios, en los partidos. Pero doctor, usted sabe que los jesuitas dijeron que el libro rosado, que lo único que sirve es para anotar los extranjeros, el libro rosado, siendo usted ministro, era inconstitucional. Bueno, nosotros, usted decía, los jesuitas fueron. La ley misma de migración establece un registro, un libro de registro, eso se combinó con la Junta Central. Pero claro, se estableció. Y los jesuitas levantaron una instancia diciendo que era inconstitucional, que eso era para quitarle la nacionalidad a los niñitos que nacían aquí haitianos. ¿Qué es lo que tú quieres saber de política? Eso odio jesuita. Mire lo que pasa, doctor. Tómeme a bien las cosas. Yo estoy muy preocupado porque yo soy político. Entonces yo tengo que estar preocupado. ¿Quién habla? ¿El comunicador o el político? Los dos. Las dos. Un humilde aldeano de Santiago. Mire, doctor. El señor, dice doña Consuelo. Tú no eres aldeano porque tú no hablas con la I. Adiós, Vaina, dime si así. Él habla con la R. Mire, doctor. ¿Es que se está untando ese baño? Yo guillado. Mis raíces, doctor. Mire, doctor. El señor ministro de Interior y Policía, que mire qué coincidencia, actual ministro de Interior y Policía, Amarante Baret, hoy dice en la prensa que es urgente la renovación miembro del comité político también, claro, igual que don Franklin. Un par del doctor. La renovación. Tema fundamental. Que si no se renueva, y bien conjugado el verbo, no como Botello. No como Botello. Botello el diputado. No como el diputado Botello. No, él dijo renova. Se abroga y era arroga. En pleno Congreso Nacional. Doctor, él lo dijo muy bien, renueva. Hay una demanda nacional si hubiera sido Botello, de todas dice las renova. fuerzas políticas. En el PLD hay un movimiento, en el PRD hay un movimiento, en el PRM, en el Partido Reformista, de la necesidad de la renovación del liderazgo político, de la dirección de los partidos políticos. Eso ha generado una confrontación a lo interno del PLD, que es lo que yo aspiro que usted me explique, si es que estoy equivocado. Dice, por un lado, Amarante Baret, hay que iniciar la renovación urgente o el PLD fracasa. Y dice el vocero del presidente Leonel Fernández, Domingo Jiménez, no señor, aquí no vamos a hablar de renovación. En el PLD no, hasta el 2022
cuando pasan las elecciones del 20 y concluye el acuerdo que se ha arribado. Eso no puede ser, doctor. ¿Y cómo la renovación del PLD va a esperar a 2022? Es una pregunta o un análisis. Exacto, sí, es verdad. Quédate en la pregunta, no en el análisis. Si después me dejan hablar. Claro. Adelante, doctor Almeida Rancier. Y él la contesta el mismo. Bueno, la ley de partido ha sido necesaria para los partidos justamente por el hecho de que los partidos políticos necesitan, todos los partidos políticos necesitan salir de su disfuncionalidad, hablarlo de una manera, brillante, incluyendo el PLD. Nosotros inclusive tenemos pendiente aprobación todavía 3 reglamentos en el Comité Central, ya aprobamos 4 de 7. No han podido aplicar las resoluciones del Congreso. Esas son las resoluciones del Congreso. Son parte. Esos reglamentos son las resoluciones del Congreso. Lo que ocurre es que también detuvimos la aprobación en el Comité Central porque la ley, no queríamos contrariar algún aspecto de la ley de partido. No hacemos nada con aprobar un reglamento y que podrían tener que echarlo para la atrás ley lo invalida. Eso es correcto. Y así se planteó claramente. Esperemos eso para poder seguir adelante. En segundo lugar, en el PLD hay un pacto firmado en mayo del 2015, que tiene que ver con todos los acuerdos internos que hicimos. Pacto de Juan Dolio. Los 14 puntos. Los 14 puntos. Esos 14 puntos rigen la vida del PLD porque esos 14 puntos antidemocráticos tienen que ver con gerenciar una crisis dentro del partido. Entre las cosas que se plantean en ese pacto, se han ido aplicando muchos de ellos. Hay otras que tienen que siempre ser recurrentes. Por ejemplo, en ese pacto se habla de que las decisiones del comité político tienen que ser tomadas de consenso. Por ejemplo, en ese pacto se habla de que la representación propuesta a la Cámara de Diputados y Senadores tiene que ser de equilibrio, y eso es lo que hemos ido más o menos haciendo. Llega un momento en que de aquí al 2020, con ley o sin ley, este partido tiene que haber entrado ya en un proceso total de reestructuración interna, de modernización y convertirse en un partido progresivamente digital. O sea, usted está diciendo que el pacto no es oponente a la renovación. La elección de los dirigentes del partido está pautada para después de las elecciones del 2020, en ese segundo semestre del año 2020. No antes. Hay que rehabilitar el partido, hay que ponerlo en condiciones. Es un partido, repito, disfuncional. Yo digo que hasta cualquierizado y necesita superar esos males internos y esas debilidades. Cualquierizado. Sí, porque cuando tú tienes un partido que no se reúne, la masificación, nada más se reúne el comité político, ahí cualquiera parece de vocero del PLD. A veces yo veo a un funcionario del gobierno, José Ramón Peralta, hablando en nombre del PLD. ¿Y qué facultad tiene para eso? Ninguna. No tiene calidad. No. Él es vocero del gobierno, no es vocero del partido. ¿Él es miembro del Comité Central del PLD? José. Pero no, hablo de vocería. ¿Cuál es el vocero oficial? El secretario general. Y el presidente del partido. Y los miembros del comité político somos voceros, digamos, colaterales. Exacto. El comité político es que va manejando esta nave para poder salir bien adelante. Que la está manejando muy mal, dicho sea de paso. No, al revés. Según lo que usted acaba de explicar, el comité político, si es que maneja todo el partido. Pero es que tú dices mal cuando estamos diciendo que estamos gerenciando una crisis y vamos bien. No, porque usted acaba de decir que el partido es infuncional. Sí. Y si es infuncional es porque nada funciona. Bueno, infuncional quiere decir, repito, maestro. Nosotros tenemos 2.500 comités intermedios. Correcto. Nosotros tenemos 175.000 comités de base. Obsoletos todos. Un comité, pero eres tú que lo estás diciendo. No, porque entonces, ¿para qué me lo criticas? Es que yo soy parte no son obsoletos. Lo que pasa es que al no reunirse le falta vida. Vida. Es el problema de todos los partidos. Vida. Bueno, claro. Nada más servimos para como maquinaria electoral. Y yo no sé, si uno dice esto, ya tú ves cómo tú reaccionas. No, pero yo... ¿Y por qué no dicen, bueno, el hombre está siendo sincero? No, pero no decimos que no. Por eso tengo la oportunidad, que no la tengo siempre, de cuestionar un altísimo miembro del comité político. Con un miembro del comité político. Con el único miembro del comité político que yo hablo constantemente con José Tomás. Después... Bueno, imagínate. Y José Tomás tengo más, y tiene que ser discreto por la posición. No, pero el comité político se reúne recurrentemente, aunque es una vez al mes, y el comité político es el que va manejando esta crisis. Repito, de vez en cuando se gerencia una crisis que va siendo cada vez más superada, porque se está viendo. Se planteó ahora la elección
de los bufetes directivos. Se hizo conforme al acuerdo. Sí. Todo el mundo esperaba que ahí hubiera una crisis. No se dio. Se creía que Rubén Maldonado no iba a ser escogido. Fue escogido. Y después que pasa eso, se crea una euforia de respeto a los acuerdos. Qué bueno. Criterio cuerpo. Del Palacio Nacional hablan entonces dos amigos ahí, Gustavo Montalvo y José Ramón Peralta, porque no estoy barajando nada, para decirlo claramente, hablan de relevo generacional. Nuevas caras, nuevos rostros. Que el PLD necesita nuevos rostros. Sí. Todo porque estuvieron obligados a decir una cosa que ha repetido Danilo muchas veces en el ambiente privado o del entorno, que no va a reelegirse. Y yo no voy a discutir eso, es un tema cerrado para nosotros. Sí. Porque la Constitución lo prohíbe, el acuerdo también. Y más que los acuerdos, la Constitución lo establece. Pero usted dice que Montalvo ni Peralta tienen calidades para ahí voy. ¿Qué dicen ellos, verdad? Que no se va a reelegir porque hay que ver un relevo generacional. O sea, que no va Leonel. Lo que ellos dicen es que no va Leonel. Lo que ellos dicen es que no va Leonel. Ahora bien, ¿es eso? Ahora bien, ellos tienen el derecho de empujar a quien quieran. Porque el acuerdo no prohíbe nada de eso. Claro. Todo el que tiene derecho a ser elegido en el partido, y son todos los miembros activos, incluyendo a Leonel, incluyendo lo que ellos impulsan, pueden ser candidatos en el partido. ¿Por qué no? Menos Danilo. No puede. Constitucionalmente. Pero ellos dicen que tienen que ser nuevos rostros. Por eso. A ese punto voy, porque fue lo que introdujo Ángel. Yo vengo de la fundación del PLD. Sí. La fundación, el PLD se fundó en mi hogar inclusive, se decidió en mi hogar, eso fue justamente en el 17 de noviembre del 1973. Y parte del planteamiento hecho por el mismo Juan Bosch era que, y fue con gente jóvenes todo, el más viejo era él, tenía 66 años, lo que eran más viejos entre nosotros tenía 40 años, la mayoría éramos jóvenes. Incluyendo los que están gobernando, incluyendo a Leonel, incluyendo otros más. Bien, el planteo era crear y construir un partido diferente, un partido nuevo, Caseacta también, un partido diferente. Nuevo en América. Un partido nuevo en América. Profesor. La idea era que en aquel momento no se podía ir a procesos electorales porque los norteamericanos no permitían una fuerza progresista gobernando. Y ahí vino el tema de Allende, justamente. Eso justificó hasta el planteamiento que se hacía en ese momento. Hay que construir una organización. 23 años construyendo una organización. Vamos al poder en el 96. Balaguer los lleva al poder. Ese es otro punto y te lo digo. No, yo leí su artículo inmediatamente. Perdón. Se le he provocado. Me está distrayendo. Te lo voy a responder ahorita. Perdone. No. Vamos al poder 96 hasta la fecha. Bien. Hemos hecho un gobierno excelente con debilidad y fortaleza. Claro. Hasta el extremo de que el fuerte nuestro ha sido la estabilidad macroeconómica y el crecimiento. Y el respeto a la democracia interna de este país. Aún con algunos excesos que una que otra persona que no tiene que ver con una política general del gobierno. ¿Qué es lo que nosotros vemos las cosas ahora? Nosotros estamos llamados a ir saliendo. ¿Y quién es que debe entrar? Debe entrar una nueva generación. Progresivamente gente que son relativamente adultas en el partido, relativamente nuevas también, que son las que tienen que superarnos a nosotros ahora. Eso es válido. Superarnos nosotros como partido y superarnos como gobierno. Sin poner en peligro la institución y el poder. Claro. Y esa gente que ingresa al partido, que está en el partido y que asume ese rol y lo vaya asumiendo, tiene que respetar lo que se ha hecho. Eso sí es verdad. Porque hay que darle continuidad a la cosa. Eso es verdad. Tú no puedes negarlo a lo anterior. Cuando se habla de nuevos rostros, se niega eso. Cuando se habla de nuevos rostros, se está tratando arbitrariamente de decir, es este el que va. Deja que el partido elija. Una de las debilidades del partido, del nuestro y de todo, es ausencia de democracia. Pero cuando no se dice eso, una de las democracia cosas interna. Muy claro. ¿Usted cree que aquella reunión con los partidos aliados que se sentaron dos figuras de las posibles presidenciables fue un mandato en esa dirección, doctor? No, yo de eso no voy a hablar, porque eso no hay. No, usted tiene el derecho a acogerse a la quinta enmienda. No, ningún quinta enmienda.
Juan Bosch me decía a mí mula vieja porque yo le discutía a él también. Con más razón te puedo discutir a ti. Una mulo pela. Viejo. Tiene autoridad. No era mulo viejo. No, tú con un tema mula vieja que patea. La mula es mula. Bueno, pero para yo concluir con esa parte, el tema está en que lo que nosotros tenemos que hacer, lo que todavía estamos frente al partido, es crear en el partido las condiciones de igualdad de oportunidades, democracia interna, modernización del partido. Tenemos que ir a un partido digital. En el año 73, Juan Bosch me dice, te voy a ocupar del tema de la comunicación del partido Vanguardia del Pueblo. Primero estuve en la revista política también, luego creando programas de radio y televisión. Y yo digo, ahora no es eso, aunque estamos en radio ahora mismo. Sí. Ahora es eso y además las redes sociales. Ahora. Claro. Y las redes sociales no tienen que ver solo con comunicación, tiene que ver con una cosa tan importante como decir lo siguiente: líneas políticas, formación política. ¿Sí? Exacto. Sí, formación política, tiene que ver hasta con estructura organizacional. Y a eso hay que llevar los partidos. Bueno, doctor, ojalá pero antes de terminar finalmente, ¿cómo va a elegir al candidato? Lo de Balaguer, a mi amiga Consuelo. Un programa para eso. Lo siguiente, decirle a mi amiga Consuelo. Yo leí su artículo acabando ustedes de subir al poder, que usted dijo, le insultó a Balaguer. Yo leí su artículo. Yo nunca insultaba a Balaguer. Usted lo insultó, no, al revés, doctor Almeida. Óigame, al revés. Usted dijo, al revés, subiendo Balaguer, subiéndolos a ustedes al poder. Usted escribió en el Listín Diario un artículo insultando a Balaguer. Déjame hablar entonces, espérate. Déjame hablar. Al revés. Sí. Yo hice un planteamiento elemental en aquel momento en el partido, año 95. Sí. Y hasta se publicó. Dije, el PLD no gana las elecciones si no es con Balaguer. Eso está escrito. Sí, está escrito. Porque Balaguer no es verdad que iba a apoyar un candidato propio a Jacinto Peinado. Y dije, no hay razón para enfrentar a Balaguer. El cantero de votos para nosotros está ahí. Dice. Ahora, ¿qué querría Balaguer? Se lo digo ahora, Chillo, esto también. Balaguer querría un partido gobernando que no lo hostigara. Es lógico. Y si habla de compromiso, quería. Ese fue el compromiso. Y usted dijo, no siga diciendo que fue el Balaguer que subió al PLD al poder. Balaguer no tenía más nada que hacer que salir a apoyar al PLD. Usted lo dijo en ese tono. Tiene que dejarte Cheyo que diga. Yo no voy a pelear con el que me dice Cheyo es porque me conoce y es mi familia. El doctor Franklin Almeida Ranciera ha estado con nosotros. Qué bueno. Quedaron claras muchas cosas, quedan muchas preguntas. El error histórico fue eso lo vamos a discutir en otros 3 programas. Sí, porque había que apoyar a Bisonó, presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano, y quien va a sacar a Kiki de ahí. Ya tiene miedo, no va.